Otro filósofo muy importante dentro de la filosofía política moderna es John Locke. John Locke pertenece dentro de las clasificaciones de la historia de la filosofía como un filósofo empirista. ¿Y por qué empirista? Porque según ellos todo el conocimiento humano parte por la experiencia, por los sentidos. Todo lo que conocemos nace justamente de los sentidos y también de nuestra experiencia. Por lo tanto, aún las ideas que pareciera ser que son tremendamente remotas y abstractas, que no están al alcance de la realidad perceptiva, sin embargo, han nacido de algún modo de la experiencia, de los sentidos. Por lo tanto, la base del conocimiento es empírico. ¿Y qué tiene que ver esto dentro del concepto filosófico político? Mucho, porque es justamente lo empírico lo que va a determinar la conducta política de un pueblo, de una nación, de un Estado. Vamos a partir señalando de que cada individuo, para John Locke, es un individuo que por naturaleza es libre. Por lo tanto, hay una libertad natural. Esta libertad natural se va a entender en términos muy prácticos como aquello que nosotros deseamos, aquello que nosotros queremos, aquello que queremos hacer. Recuerden que todos estos pensadores que hemos ido tratando, como Maquiavelo o bien Thomas Hobbes, son filósofos políticos del hacer. En este sentido, John Locke no está muy lejano a esta teoría. Y por de pronto entonces lo importante es que este hacer sea un saber hacer. Esta naturaleza política natural, esta naturaleza que tiene el hombre de asociarse, se va a contraponer con esta naturaleza que el hombre tiene por de pronto de desear lo que le plazca. Por de pronto, si una persona está sola en una isla, puede hacer lo que quiera, pero va a estar limitada, por supuesto, por los objetos y lo que está a su alcance. Pero dentro de la sociedad, sin embargo, va a alcanzar mejores bienes, va a tener mejores oportunidades o más posibilidades de hacer otras cosas que en solitario no podría hacer. Sin embargo, aquí viene el problema. Cuando se constituye una sociedad, cuando se constituye un grupo humano, aparece otro tipo de libertad, lo que se va a llamar la libertad civil. Entonces pareciera ser que la libertad civil se va a contraponer a la libertad natural. Sí, solo sí se contrapone. Lo ideal ojalá que se correspondiera, es decir, aquello que yo deseo naturalmente sea correlativo o correspondiente a lo que socialmente me permite. Pero muchas veces lo que yo deseo, lo que yo quiero, podría estar en contra de lo que los demás quieren. Y justamente la sociedad también tiene libertades. Entonces, yo, individuo, para convertirme en un ciudadano, debo de algún modo superar mi libertad natural y convertirla en una libertad civil. Es decir, lo que yo quiero tiene que ser de algún modo lo que también socialmente se podría hacer para los demás, para este grupo social. Por lo tanto, es tremendamente importante este concepto de la gran mayoría que va a estar después dado muy fuertemente en un autor como John Stuart Mill. Entonces, entendido que la libertad civil es todo aquello que podemos hacer dentro de un Estado, es lo que nos hace ser libres, pero libre dentro de estos límites que nos coloca la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? ¿Qué es el Estado? Para John Locke pareciera ser que estos dos términos, sociedad civil y Estado, son tremendamente correlativos. Es decir, para no decir y atreverme a decir que incluso son identificables. Es decir, se identifican de algún modo porque este grupo humano forma algo que nosotros vamos a llamar el Estado. Obviamente en términos de derecho, este grupo social además debe adueñarse de un territorio y tener un poder sobre ese territorio, es decir, poseer una soberanía. Y ahí se constituye finalmente el Estado. Entonces, esto también trae otro tema, el tema de la propiedad. Para John Locke es natural la propiedad.
Y por lo tanto hay una propiedad que es propia de cada individuo, pero también hay una propiedad que le pertenece a esta sociedad. Entonces podríamos hablar de una propiedad privada y una propiedad pública. Esta propiedad, que es un derecho que tiene el hombre natural de obtener lo suyo, dentro de la sociedad civil se tiene que legitimar. Entonces ya no es llegar y simplemente adueñarme de cualquier cosa si otro ya es dueño de aquello. Por lo tanto, para evitar la guerra, para evitar la confrontación, aparece la ley. Para John Locke es muy importante que el poder político, que esta sociedad civil, no solamente se vaya a legitimar, sino que va a constituir una legislación. Y esta legislación es justamente la que nos va a determinar finalmente lo que tenemos que hacer o aquello que no debemos hacer. Entendido así, aparece entonces otro tema que es tremendamente interesante, pero controversial dentro de la teoría del Estado y del poder, el castigo. Si una persona ha asumido estar dentro de la sociedad o ha nacido dentro de esta sociedad, tiene que entonces estar conforme a lo decretado por ese Estado. Si la persona por de pronto está en contra de aquello o hace alguna acción que sea contraria al bien del Estado, el Estado tiene todo el derecho de castigarlo. Ahora, el castigo por de pronto va a depender de aquello que ha legislado la sociedad. Y es por eso que es tan importante para John Locke no solamente que el Estado sea un poder que legisle y por lo tanto determina, sino que además sea un poder ejecutivo y tenga una administración de esa legislación que es el poder judicial. Es tremendamente importante que esa sociedad haya constituido esa ley. Y es por eso que luego de haberse constituido esa ley, ya no hay vuelta atrás desde el punto de vista de la legislación. Si la gran mayoría ha legitimado y por lo tanto legislado a partir de sus representantes aquello que esa gran mayoría por de pronto desea, entonces lo que va a ser considerado bueno y lo que sea contrario a esto va a ser considerado malo. Por lo tanto, la bondad y la maldad de la acción ética es correlativa también a lo jurídico. Entonces, John Locke, de manera muy práctica, va a entender entonces el saber actuar de dos maneras. Por un lado, es saber actuar dentro de la sociedad civil. Y por otro lado, que esta sociedad civil tiene leyes y saber actuar dentro de esas leyes. Si estamos en contra de aquello, va a ser el castigo. ¿Y por qué yo les decía que es tan importante el momento de legislar? Porque en esa legislación nosotros tenemos que abandonar nuestro derecho natural para entrar dentro de un derecho civil. Y ese derecho civil podría ser peligroso si alguien determina ciertas leyes que podrían estar en contra de la naturaleza. Y aquí es donde aparece una especie de tope en John Locke, algo que tal vez podríamos decir de fe. John Locke piensa de que si bien la sociedad civil puede limitar las libertades naturales, es decir, la libertad que cada individuo tiene desde su cuerpo y de lo que desea, no puede limitar la naturaleza biológica en sentido estricto. A ver, si bien, como diría Aristóteles, uno puede deliberar sobre lo que es contingente, pero no se puede deliberar sobre lo necesario. Y ese aspecto muy aristotélico también lo conserva John Locke y los empiristas. Es decir, por ejemplo, el Estado no puede estar en contra de que las personas se alimenten, no puede estar en contra de la protección del individuo, no puede estar en contra de que si alguien quiere reproducirse o tener una vida íntima, familiar, lo deba hacer. Por lo tanto, pero todo ello también va a estar dentro de la racionalización de la ley. Entonces, la ley es una forma de racionalizar aquello que socialmente nosotros consideramos. Ahora, si hay un aspecto
que está fuera de esta ley, que no sea totalmente racional, no va a ser problema de la ley, sino de de aquellos que han elegido a sus legisladores e incluso de sus legisladores. Pero la responsabilidad no va a ser exclusivamente del legislador, sino de aquellos que han eh, pedido que ese legislador sea tal representante. Desde ese punto de vista, John Locke se percata de que el poder político no es sino representación del poder del pueblo. Y es por eso que tiene que ser educado este pueblo para poder tener unos buenos representantes y un gobierno que ellos sientan que es el más ajustado. No por cuanto los gobernantes tengan poder sobre los gobernados, sino por cuanto el Estado tiene el poder ante las leyes de gobernar al gobernado. Y es por eso que el Estado más desarrollado debería ser racional y debería también controlar las pasiones. No la puede anular, pero sí controlar, porque para el derecho civil, para este concepto social más desarrollado, es la razón la que debe predominar. Cualquier acto natural que sea irracional y sea contrario a las libertades de los otros, tiene que ser castigado. Y el castigo para John Locke tiene que ser proporcional también, y ojalá sea proporcional al daño. Sin embargo, ahí hay que tener un criterio racional. Si alguien asesina a otro, no por ello el Estado debería garantizar la pena de muerte. Pero si se ha legitimado y legislado así para un Estado, bueno, ese Estado entonces se hace responsable de aquello que está legislando y por lo tanto esa sociedad civil. Y es por eso que es tan importante entonces que en términos de la política, en términos de la economía, más que la pasión, más que simplemente la sensación, predomine la razón.